Agite Cultural. Agite Cultural. Una receta de Pablo Russo y Lucas Rodríguez Perea para paladares exquisitos. Y de Ernest Hemingway pasamos, hoy tenemos un programa especial dedicado a Batato Barea, figura fundamental del under porteño de los 80. Él había estudiado clown, era, según él mismo se autodefinía, era clown travesti literario. En estos días se está exhibiendo una película, la peli de Batato, en el Malva, y hay un museo también que lo homenajea, donde era su casa, ¿no? En el Abasto. En el Abasto. Y el curador de este museo es Sidi González Paz, que ya está en línea con nosotros. Sidi, buenas noches. Ahí está, es un cortado. Ahí está, Sidi da ocupado, Sidi. Es una persona muy ocupada. Bueno, vamos a contar que el museo, al cual se lo conoce como Batatópolis, queda en el barrio del Abasto, como decíamos, en la calle Tucumán 3054, y es donde vivió Salvador Walter Barea, más conocido como Batato Barea, desde el año 84 más o menos. Bueno, y ahí hay un montón de cosas, ¿no? Ficheros, cartas, documentos, vestuario, de todo, porque Batato tenía una obsesión con el tema de documentar y de guardar, algo que después vamos a estar hablando también con uno de los cineastas que hizo la peli de Batato. Bueno, y para conocer un poquito más a Batato Barea, o a Salvador Walter Barea, alias Batato, performer y artista de varieté, que nació en el 61 y murió, ya se van a cumplir 20 años, a fines del año 91 murió de SIDA. Escuchemos a Batato recitando una cosa muy extraña, Batato recitando a Borges. El remordimiento. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego humano de las noches, de los días, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen aderías. Que mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen aderías. Me negaron valor, no fui valiente, no me abandona, siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Helado despierto, con la primera luz, tras mi ventana, una hoja de arce rojo cae, silenciosa. ¿Qué debo creer? Indiferencia, malicia, odio el despuntar del día desde aquella mañana en que tu mirada insensible me volvió de hielo como la pálida luna del amanecer. ¡Ay! El más hermoso de la noche de los que se van. ¡Oh, deseado! Es sin fin tu no volver. Sombra tú hasta el día de mis días. Batato Barea recitaba El remordimiento de Jorge Luis Borges. Esto fue en el Paracultural, una de las últimas presentaciones de Batato ahí en ese lugar, y ahora sí creo que estamos en comunicación con Sidi González Paz, el artista plástico que fuese también amigo de Batato y quien es curador de Batatópolis, el museo del que hablábamos antes. Sidi, buenas noches. Hola, buenas noches. Te escucho muy bajito. Bueno, ahora nos vas a escuchar un poquito más fuerte y más claro. Contanos un poco qué es Batatópolis. Batatópolis es ni más ni menos que la propia casa de Batato devenida el museo. Uh-huh. O sea, el lugar donde él habitó y donde está todo un documento de imágenes, escritos, videos, videografía, infografía en sí, la memorabilia en sí de Batato Barea. ¿Él te dejó todo este material? Sí, fue un material que se fue, digamos, compilando. Sí. Propiamente, o sea, por su propia persona. Dentro de lo que era la época de los 80, donde teóricamente registrar era como de alguna manera ensuciar la obra, no sé,
pienso ahora en las performances de María Luisa Aleman en Cemento, por ejemplo, donde documentar era como cierta actitud, digamos, policíaca, ¿no? Batato hacía todo lo contrario. Él documentaba tanto como desde el ticket de la puerta, te diría, hasta el volante, y después la fotografía en sí. Era como una contradicción, ¿no? Porque si en los 80 el lema era no hay futuro, ¿para qué íbamos a registrar todo? Claro. Bueno, era básicamente un obsesivo en ese sentido de la documentación, ¿no? De hecho, la prueba está en que él llevó un diario desde el año 1974 hasta el 5 de enero de 1991. Entonces, por ejemplo, este diario de trabajo y de vida que te digo, teóricamente va a salir luego también a través de una editorial curada por Jorge Duati, por ejemplo, ¿no? O sea, sirve como un lugar en el cual puedes tomar información sobre que ya no solamente Batato Barea, sino toda la época en sí que lo circundaba, ¿no? Tanto, no sé, las gambas al ajillo, la movida de Cemento, cosas de la organización negra, del club del clown, obras de Elena Tritec. O sea, hay documentación tanto visual, o sea, en videos que yo a través del tiempo sigo documentando, ¿no? Las movidas. Hay biblioratos donde teóricamente se sigue, digamos, el camino Batato de una manera histórica, cultural, emotiva. Esto que decías de esto que va a sacar Jorge Duati, él ya tiene un libro escrito de ese Batato Barea y el nuevo teatro argentino. Exacto, uno de los tres libros. Todo lo que se escribió o se hace de Batato Barea sale porque él lo dejó, porque él lo cuidó, porque él pensó de alguna manera en hacerlo. La idea de museo en sí, a mí al principio de esto, te digo, ya hace 21 años. O sea, cuando quedó su madre, Nené, una imagen clara que para pintarte o figurarte lo que te estoy diciendo es que Batato, su madre había salido, ellos son de San Miguel, salió de la casa y él estaba en cama, y cuando regresó no lo encontró, y ella lo vio, cerró la puerta y se puso de espaldas a la puerta, le dijo: mamá, todo lo que queda acá en esta casa es lo que sirve, lo demás ya lo tiré. Ya en realidad lo había quemado en un container en la puerta de su casa, un container grande, había quemado cartas, diarios, fotos, inclusive su propia nariz de payaso. Ajá, o sea que él se ocupó de hacer la edición de todo el material que quería que finalmente quede, ¿no? No, edición no, claro, editar de una manera lo hice yo. Él dejó todo, o sea, dejó 4 diarios de una misma nota, fotos fotocopiadas, o sea, no lo dejó de una manera ordenada, sino lo dejó todo el material absolutamente en crudo y salvaje. Por eso yo digo que la casa en sí, cuando se me ocurrió montar la idea, que en realidad fue una idea de Nené, su madre, dijo: Walter, ¿qué me quiso decir con esto de que sirve? ¿Sirve para qué? Cuando en realidad fuimos a abrir un placar y teóricamente en lo que servían era una pila de dibujos hechos a mano, que él mismo hacía sus historietas. Entonces no era un tesoro monetario, por así decirlo. Entonces la idea surgió de esa pregunta: ¿qué quiso decir con esto de que sirve? ¿Sirve para qué? Claro, ¿Batato era consciente entonces de la importancia que tenía el laburo que estaban haciendo? Absolutamente. Porque no es fácil en el momento ser consciente, ¿no? No, o sea, yo puedo hablarte de Batato Barea, o puedo ser frío, técnico o analítico, si querés, ¿no? Digamos, tomando la idea de un curador de su obra, por así decirlo. O también puedo ser o pasional, místico y pagano, sí, por así decirlo. Sí. ¿No? Como amigo también. ¿Cómo? Como amigo, digo. Sí, desde ese lado te digo. O si no, desde el punto de vista de curador. Curador, ¿por qué? Porque de alguna manera todo ese material, yo vengo a ser una especie de albacea, porque todas esas cosas quedaron ahí, quedó el baúl, quedaron los videos, quedaron todo, y eso fue lo que fuimos armando con Nené, con su madre, que después al fallecer ella quedó igualmente todo montado,
y mi idea era poner un objeto representativo de cada trabajo o época como si fuera un museo estándar, y lo cual me di cuenta que era imposible, porque al poner eso recortaba muchísimo todo ese anecdotario de fotografías de camarines o de escritos o de agendas o servilletas escritas. Entonces todo eso, me dije, esto también es Batato, ese collage, ese pastiche, o sea, no un museo del mármol, el bronce y el cristal, sino la estética kitsch. Entonces ahí empezó de alguna manera mi trabajo, ¿no? De mostrar eso como si fuera una instalación, de alguna manera un museo, pero en versión salvaje, como diría Olga Orozco, ¿no? El museo salvaje. Sidi, estamos hablando con Sidi González Paz, que es curador de Batatópolis, el museo sobre Batato Barea. Además, él es artista plástico. En el año 2002 le dedicaste toda una retrospectiva de una obra, ¿no? Con dibujos, grabados, pinturas. Sí, esto es igualmente es una manera permanente que yo tengo con su obra. De alguna manera, Batato, como hablando con otros seres cercanos, es una energía que se sostiene por sí sola. Mi idea es acompañar en sí lo que sucede. No tengo que ir a golpear las puertas para poner una casetilla de prensa, ni, ¿me explico? Sí. Sucede de una manera energéticamente y eficaz, ¿no? Entonces, por eso básicamente la idea. Igualmente, les quiero contar que la idea del museo en sí está cerrado por un tiempo, porque al ser una idea o un proyecto absolutamente particular que viene a ser de su familia, de sus padres y yo, sí. Se nos hizo difícil mantenerlo a través del tiempo. Claro. Porque, o sea, la obra se necesita de mantención, o sea, por eso está cerrado. Y el material en sí está todo redigitalizándose, lo que son los videos. Hay más de 30 videos desde 1986 desde el 82 hasta el 91, videos de horas enteras, porque básicamente y son en buena calidad, porque básicamente la gente que tenía acceso a filmar eran básicamente estudiantes de cine, o sea, tenían la famosa Panasonic 9000. Super VHS, digamos. Claro, y filmadas con trípode, o sea, no son registros de videos que filman el piso y claro. O sea, está hecho por estudiantes de cine, que en esa época era como cargar, la que primero anduvo haciendo performance y documentando pero de una manera performática ciertas cosas, era María Luisa Alemán, que cargaba una máquina de video, como se decía en esa época, y era como cargar un departamento en los hombros. ¿Qué es lo qué tienen esos registros? ¿Tienen ensayos? ¿Tienen las obras en sí? Bueno, algunos de ellos tienen algunos curiosos backstage que a través del tiempo resultan como telenovelas históricas, ¿no? Batato comiendo en su cocina, Batato con Sergio Abelo, con Alejandro Curopatua, con Humberto Tortonese, en los que son las especies de lo que ahora son los camarines de Rojas, antes eran las catacumbas de Rojas. Claro. Entonces se ven una especie de catacumba cuando se están peinando y ni siquiera había un baño, orinaban en una lata y se fijaban, el reflejo del espejo era el otro compañero en sí, que me explico, era un cacho de espejo, un triángulo de pizza despejado. Eso también era parte de cómo iban armando las obras, ¿no? Seguro. O sea, claro, él era muy certero en lo que quería. Sí. No era unidireccional. Era muy, por eso te digo, y ahí pasándome desde el otro lado, hablando del lado caliente o del lado más íntimo, te puedo decir que era una de las personas más lúcidas que yo he conocido, pero hasta estos días, porque era una persona que, a pesar de lo que se pueda tener como imagen de él, ¿no? Porque, o sea, ves un tipo caminando con palaxos de pavos reales rojos y azules por el abasto, con unos aros verdes y un tapado de piel de perro. Decís, ¿me explico? Sí. Sin embargo, era una persona que era un ser de agendas llevar, era absolutamente puntual. O sea, para mí la puntualidad es el último rasgo de la coherencia y de la lucidez. Era un ser absolutamente puntual, de tener horarios hasta para levantarse, para comer. Entonces, por eso todo esto contrarresta con la idea en sí que se pueda tener de Batato, con su imagen en sí, con la idea de
por ejemplo, cuando fuimos en su última época a la ciudad universitaria, que había unas performances para hacer, y él le tocó inaugurar el ciclo de performance de los, se llamaba Los Monstruos Undergrounds. Fuimos a la ciudad universitaria, en el pabellón de la ciudad universitaria, y los estudiantes se acercaron a saludarlo, y porque lo habían visto en televisión con Moria, Sí. y le decían, pero Batato, ¿por qué no te parás ahora ahí en medio del patio? Y dice, mira esas mesas que hay, que es donde comen todos, como en un restaurante. Parate y recitá los poemas a los gritos, como lo hace siempre. Y él, vestido de esta manera, o sea, muy seriamente lo miró a los ojos y les dijo, pero yo no estoy loco. O sea, me explico. Sí. Me parece que eso ya te pinta un ser, digamos, de absoluta coherencia. También podría haberse quedado en lo cómodo, ¿no? De ser amparado por la oficialidad de llamarse Walter Barea, por ejemplo. Podría haber seguido perfectamente sus días llamándose Walter Barea, actuando bajo las órdenes de un director, de Hernán Chené en el Cervantes o en el Teatro San Martín, o con sus giras del Club del Clown, por Europa, por México. Sin embargo, decidió bajarse de alguna manera de esa comodidad, y por algún raro misterio, que es otro punto a tratar seguramente, eligió llamarse Batato, eligió ponerse su cáscara, esa cáscara de Batato, y bajar a esas catacumbas, a esos lugares del paracultural, medio mundo varieté, que era para la época lugares muy borders, borders, absolutamente borders. Pero necesitó generar luz a partir de ahí. Entonces eso de alguna manera por eso es un ser de vida y obra. Contando todo esto, puedo hablar de un credo de Batato. Sí, cuando hablamos de Batato Barea, ¿tenemos que pensar en él o en ella? También teniendo en cuenta que No, en él, como para decir un ser, y en ella, como decir ella, esa, o en ese o en esa persona. Ajá. No como si yo pondría ese que va ahí, diría ese ser. Diría esa que va ahí, diría esa persona. Porque en él estaba yo lo comprendía a través también del ser su amigo. Hay ciertas actitudes que no todos por ser su amigo estábamos de acuerdo en todo lo que hacía. Claro. Muchos nos enojábamos, o nos íbamos, yo me iba una semana y nos llamaba y no iba, pero digo, no voy a seguir con esto. Pero después decía, pero escúchame, la verdad que es tanto el cariño que uno tiene hacia vos, es tanto lo que nos hace vibrar y ser, porque uno era a partir de él, que en vos se te permite todo. Yo estoy con vos hasta que hagas lo que hagas. Y Sí, esa era la manera perpetua de acompañarlo, y como estamos hasta ahora. Por eso tenía ciertos rasgos humanistas también. O sea, todo esto que te estoy hablando no me estoy amparando en la cápsula ni siquiera de lo sexual. Sí. Porque me parece obvio, banal, simple, cómodo. Hablar de sexo, política, ya estamos en eso. Me refiero básicamente a un ser absolutamente poético, que utilizó la poesía como arma para vislumbrar un futuro que estamos habitando, y en el cual sirvió para abrir caminos y despejar la maleza y el follaje a muchas personas que utilizamos su obra o su ser o su forma de hacer en este credo de poder seguir adelante con esta misión que al fin y al cabo es el arte. Puede parecer utópico o hasta hippie el pensamiento, pero hoy en día llamarse artista, dedicarse a tareas artísticas, te digo, es como banalizarse, ¿no? Porque para mí, porque es fácil llegar a tener un fotolog, un Facebook, un Twitter, claro. O sea, cualquiera puede ser cualquier cosa. Sí, los tiempos cambian también, ¿no? Por eso es importante lo que hablábamos antes de de las decisiones de Batato, de ir registrando todo lo que hacía él y lo que hacía el grupo de gente con el que laburaba. Es la única persona que tiene registro de todo un testimonio de una época, si querés ampararnos dentro de lo político, de la primavera democrática o post-dictadura, como quieras llamarlo,
pero es la única persona que tuvo, o sea, ni Omar Chabán, ni Omar Viola, ni los dueños ni el mismo Rojas tiene, ni el Centro Cultural Rojas, me refiero, tiene el registro de todo lo que tenía Batato. O sea, por eso todo ese Batato tenía la hora de con quién actuó, con quién trabajó. Eso lo tiene día por día. Imagínate trabajar un día lunes a las 12 de la noche en calle Corrientes, ¿quién va? Pero él a las 12 de la noche abría un banquete teatral de poesía. Y eso lo sostenía a través de toda la semana. Y esto tiene registros documentados en hojas de carpeta Rivadavia. Así durante 10 años. Eso es lo que teóricamente se capturó y se va a capturar, digamos, y la gente lo puede llegar a tener después en algún momento en este libro que se llamaría Diario de Trabajo. Sí. Pero Batato era una persona, yo quiero dejar claro esto, que era una persona básicamente consciente, coherente y proyectiva en sí. Y que era una persona que trabajó por algo incalculable e invalorable, que es difundir la poesía. Y a la vez, dentro de esa coherencia, era un ser que era, o sea, él tiene copyright de su propia, hasta de su propio nombre. Él tiene registrado su nombre como una patente, como un número. Mira vos. Él tenía su carnet de actores, iba a registrar en patentes y marcas sus historietas Araca, Cala y Jaca, sabiendo, estando plenamente consciente de su vida, y eso lo dejó perfectamente encargado a su madre. Sí, y vos nos contaste hace un rato que bueno, estuviste digitalizando parte de estos VHS, Super VHS que dejó Batato. Y bueno, ¿cómo es el tema del ciclo donde se pueden ir a ver esto los primeros domingos de cada mes ahí en Casa Brandon? Contanos un poco de eso. Bueno, el lugar que nos cobijó y nos dio hospedaje de una manera muy cálida es obviamente Casa Brandon. Casa Brandon es un ciclo que, los videos de Batato Barea en Casa Brandon, es un ciclo que se realiza los primeros viernes de cada mes. Los primeros domingos de cada mes a las 7:30 de la tarde, que ahora es el próximo domingo 3. El 3 de julio. 3 de julio, y lo que estoy haciendo es una retrospectiva de su obra. En ciertos casos hay mucha gente que no se enteró, entonces algunos se están repitiendo, como es este caso de que este domingo se proyectará la última función de la última presentación de Batato Barea con Alejandro Lapelleta y Humberto Tortonese en el Centro Paracultural. Así hasta llegar a completar un listado de videos, ¿no? Y después los videos paralelos a eso, ¿no? Que tienen que ver con documentación de su vida, con videos homenajes o videoarte en sí que se hizo en su nombre. Pero este es todos los domingos, los primeros domingos de cada mes, en Casa Brandon, que queda en la calle Drago, y bueno, en internet funciona perfectamente como un buscador. Drago 236. Exacto, y bueno, es eso. Bueno, una oportunidad para quien no haya podido ver y también para que haya estado en esas actuaciones y quiera recuperarlo, ¿no? Pues claro, aparte te digo, es material que tiene, muchas veces paso directamente en los VHS originales, porque son los videos escritos de puño y letra con una lapicera Bic arriba rotulado, con el mismo digamos, con la misma letra de Batato, es lo que sucede. Y entonces son videos con todos los errores, entre comillas, que te podría decir, ¿no? Cuando se apaga la luz, o hay carcajada afuera, o el público interviene si quiere subir al escenario, o grita. Entonces todo ese clima no me parece bueno editarlo, porque es la energía en sí, es el tiempo en sí, cómo sucedió. Claro, el material crudo. Exactamente, y que hasta la propia equivocación ilustra en sí. Bueno, sí, ¿cuándo pensás que se va a poder volver a visitar Batatópolis? Bueno, estamos en eso. Es una pregunta que no te lo puedo responder certeramente, pero por lo pronto, para ver la obra en sí de Batato actuando... hay que acercarse a Casa Brandon. Aparte por una cuestión de comodidad estructural en sí de lo que es el edificio, para poder ver de una manera cómoda y espacial, me parece genial eso. Bueno, eso. Lo que sí, tarde o temprano, se enterarán a través de... Funcionó perfectamente durante la Noche de los Museos, durante casi 4 años, donde por un lugar, por una especie, digamos, de fervor popular, la gente tenía que hacer cola para entrar, porque es una casa donde hay que tener ciertos recaudos, donde más de 10 personas por tanda no podían entrar. Así todo, llegaban 400 personas haciendo cola.
Sidi González Paz, curador de Batatópolis, el Museo de Batato Barea, te agradecemos muchísimo tu participación en Agite Cultural. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Sidi. Muchas gracias. Y enseguida vamos a reiterar en sí, Casa Brandon el primer domingo a las 19:30 horas se puede ver videos de las actuaciones de Batato Barea en el Paracultural, las últimas actuaciones en el Paracultural el próximo domingo. Esto queda en Luis María Drago 236.